Hola de nuevo amigos del canal, se acercan las fechas de Semana Santa y ya sabéis que es un gran momento para sentarse ante la tele y ver, sí, Jesús de Nazaret, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Pero nosotros os traemos una lista un poquito más sui generis de películas que podéis disfrutar mucho en estos días de recogimiento y de Pascua. Lo hacemos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Y es que de Marcelino Pan y Vino, los 10 mandamientos y Jesucristo Superstar y Sarn estamos ya un poco hartos, pero tenemos una selección de 10 películas que encajan muy bien. Algunas desde un punto de vista algo más retórico, con esta festividad tan nuestra, tan de aquí, y que os pasamos a recomendar. Y de hecho, empezamos con lo que creo que es una gran sorpresa en el número 10. Empezamos con algo muy fuerte y muy tocho. ¿Para qué andarnos con tonterías? ¿Por qué hablar de Ben-Hur o de Quo Vadis o de estas películas que has comentado tú? Cuando podemos empezar por Fist of Jesus, en el número 10 de Adrià Cardona y David Muñoz, un corto de 14 minutos que pudimos ver en 2012, que recomendamos a todo el mundo que vea en YouTube y que ahora mismo están haciendo crowdfunding y están trabajando en ello, como diría aquel, para convertirlo en largometraje y hacer una película de la vida de Jesús, donde podremos verle pegándose de hostias con zombies, usando peces como nunchakus después de multiplicarlos con sus maravillosos milagros increíbles y un montón de locuras súper divertidas en este Feast of Jesus que podemos encontrar, en este caso en YouTube, y más adelante esperamos que llegue el milagro en largometraje. No me gustan las películas de zombies, si seguís el canal lo sabéis, pero os garantizo que con Feast of Jesus voy a hacer una excepción. Pasamos a algo que no se aleja mucho quizá del terror, aunque desde un prisma algo más serio. Isán, casi podríamos decir un clásico contemporáneo un poco escondido, pero que hay que rescatar, como es Stigmata. Una película de estas que te hacen pensar, ¿no? Esta película de Rupert Wainwright de 1999, donde Patricia Arquette, una chica peluquera que no quiere más problemas en su vida que llegar a fin de mes, que ya es suficientemente duro y milagroso, de repente empieza a tener estigmas y empieza a escuchar voces que le dicen en fin, que la Biblia igual está un poquito trucada, que la vida de Jesucristo era un poquito diferente, y por ahí aparece Gabriel Byrne, que venía a hacer el cabra, el demonio, junto con Arnold Schwarzenegger. Aquí lo vemos de cura ayudando a Patricia Arquette y viendo que sí, que hay una especie de conspiración católica extraña para esconder ciertas palabras de Jesús. Una película muy interesante que se debe pensar y que además, lo que comentabas tú, tiene este componente de thriller y terror que es realmente interesante. Desde luego que sí. Saltamos al número 8, en esta ocasión una película que podemos ver en Amazon Prime Video de 2007. El hombre de la Tierra, no muchos medios, pero un argumento muy interesante. Peliculón. Y quien la haya visto, El hombre de la Tierra, The Man from Here, sabrá que es un auténtico peliculón con unas conversaciones brutales entre unos científicos y un tipo que llega y dice: voy a contaros mi vida. Y resulta que su vida es realmente interesante y que tiene mucho que ver también con estas festividades y con la idea de que exista un ser omnipresente, en este caso, que haya podido ver cómo ha trascendido toda la humanidad y que también nos habla precisamente de la humanidad en sí misma. Desde luego que sí, la más interesante, como también lo es nuestro número 7. En esta ocasión hablamos de una película de 2009 que se puede encontrar en Netflix. Y si decíamos que El hombre de la Tierra era de bajo presupuesto, esta es todo lo contrario. Alejandro Amenábar, as his best, probablemente Ágora, con un elenco maravilloso y también con esa pátina histórica, Isán. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Seguramente para mí la mejor película de Alejandro Amenábar, esta Ágora, que nos habla de Hipatia, de esta filósofa, matemática, astrónoma que estaba ahí trabajando en Alejandría, con lo cual Alejandro Amenábar aprovecha para hablarnos de los inicios del cristianismo, pero también para hablarnos de la censura, del feminismo, del machismo
y todo, pues lo que comentas, desde esta pátina más histórica también, con una factura, una producción realmente espectacular y con una Rachel Weisz increíble haciendo precisamente de Hipatia. Y pasamos de un director que nos gusta a uno que nos encanta y que nos enamora, aunque haga películas de 6 horas para Netflix, como es Martin Scorsese. En 1988 nos dejó La última tentación de Cristo, que es una obra maestra de principio a fin y punto. Casi. Y que se habla de que hay una copia por ahí de 9 horas. También hay un corte del director de Martin Scorsese de La última tentación de Cristo que Déjala correr, una película que a día de hoy todavía está censurada en varios países. Una película, bueno, con un guión que Martin Scorsese decidió humanizar a Jesucristo y a partir de ahí pues pensar en que, bueno, podría haber tenido ciertas tentaciones, ¿no? Incluso con María Magdalena, se podría haber casado después de segundas nupcias. Nos relata también todo ese tránsito a través del desierto y todas esas dudas que pudieron llegar por parte de una persona que ella cree que es humana y de repente le dicen que no, que es un ser divino y que es el hijo de Dios directamente. Eso a cualquiera debe de tener que chocarle. No es algo que puedas digerir así tranquilamente con una copa de vino con tus colegas en una mesa así larga. Así que nada, muy bien contado por parte de Martin Scorsese. Sabía dónde se metía, sabía también dónde se metía Willem Dafoe y todavía a día de hoy es una película de la que se habla duramente. Desde luego que sí. Saltamos al top 5, en este caso con la única película de animación que se nos ha colado en el top, pero porque tampoco hay muchas películas de animación que vayan al punto que estamos tratando hoy, evidentemente. Una película que me da mucha rabia porque seguramente está en el segundo o incluso tercer escalón de películas de animación, cuando hablamos de las mejores o de las más conocidas, pero es brillante también desde su propia concepción hasta el resultado final, Izan, como es esa maravilla de DreamWorks del año 98, El Príncipe de Egipto. Una película, como bien comentas, de DreamWorks, que es, bueno, ya el musical de animación estaba un poquito de bajona, sobre todo por parte de Disney, y en DreamWorks dijeron, pues no, nosotros también queremos hacer nuestra película de animación y además queremos adoctrinar a los niños, que esa ha sido una de las grandes críticas que ha sufrido esta película, porque la gente es así de absurda. Creo recordar una anécdota muy graciosa, ahora que hablábamos del personaje de Oscar Isaac, que le decía a uno de los cristianos, ¿no?, cuando estaban ahí todos hablando con Hipatia, que le decía, es que a los cristianos os ofende todo. Si no quieres ofenderte, vete al desierto y ahí nadie te ofenderá, ¿no? Pues un poquito a día de hoy la cosa no ha cambiado, seguimos ofendiéndonos por cualquier cosa, incluso por una película de animación, como bien comentas, maravillosa, con una banda sonora increíble, compuesta por Hans Zimmer y que obró el milagro, porque juntó a dos divas, a dos diosas, si se puede decir esto y no es blasfemia, como son Mariah Carey y Whitney Houston, para cantar un tema central que además ganó el Oscar. Así es, una maravilla. Si no la habéis visto, vedla. Si la habéis visto, volved a verla. Y si la visteis ayer, ¿por qué no otra vez? Porque mejora con cada visionado. Nos vamos acercando al podio y ya que Isan está hablando de ofensas, Kevin Smith dice, ¿ofender? Todo esto es mío, amigos y amigas. Creo que es la primera vez, porque es una película del año 99, que yo vi juntos a Matt Damon y a Ben Affleck. Diría, haciendo, por cierto, papeles muy curiosos, hablamos de nada más y nada menos que Dogma, en la que además vemos la imagen de Jesucristo muy modernizada e incluso una iteración de Dios, en este caso as herself, que si mal no recuerdo era Alanis Morissette. Desde luego. Todo para ofender. Esta película es así, está hecha, bueno, para revolverte, ¿no? Para revolverte un poquito con este Ben Affleck y este Matt Damon, que además son dos ángeles a los que han expulsado del cielo y los han mandado a Wisconsin, que debe ser lo peor que puede pensar Alanis Morissette en ese momento, que es Dios. Pero no son los únicos. Tenemos también a Linda Fiorentino, tenemos a Chris Rock, Alan Rickman, haciendo también de un ángel, a Jason Lee, Salma Hayek y, como no, evidentemente a Jason Mewes y al propio Kevin Smith haciendo de Jay y Bope Silencioso.
Recuerdo la anécdota maravillosa de Kevin Smith yendo a las concentraciones de gente quejándose airadamente del estreno de esta película en Dogma, él también quejándose y paseándose por ahí para ver si alguien le reconocía y preguntando si habían visto la película, que él no la había visto, pero quería quejarse igualmente porque no le gustaba y evidentemente nadie la había visto. Por supuestísimo. Por cierto, recuerdo una pequeña escena muy divertida de Alan Rickman en la que otro de los protagonistas, no recuerdo quién era, le preguntaba si le iba a agredir sexualmente o algo así y se abre la gabardina y dice, soy un ángel, no tengo nada. Y sí, estaba rematado como un muñeco Ken. Una cosa bastante curiosa y Chris Rock diciendo que era el tercer apóstol negro. Bueno, en fin, unas cosas muy tochas, lo de Dogma, muy divertida. No tan divertida, aunque sí mejor valorada por la Iglesia Católica. Eso hay que decirlo, que se hicieron polvo con esta película y dijeron que era lo mejor del mundo y que reflejaba perfectamente el sufrimiento de Cristo nuestro Señor. Y es que hablamos precisamente de la Pasión de Cristo. Mel Gibson, 2004, luego llegaría Apocalipto, pero aquí yo creo que se pasó un poquito de frenada. Incluso película tremendamente polémica. Y no sé si decir que casi se cargó la carrera de su protagonista, de Jim Caviezel, porque no veas la que le cayó al pobre. Levantó, bueno, podemos decir que Jim Caviezel no ha levantado cabeza, pero él tampoco se ha ofrecido a levantarla, porque también es de estos cristianos recalcitrantes que ha cogido todos esos papeles teniendo en cuenta pues este perfil y a día de hoy todavía con el estreno de su última película le está pasando factura. La Pasión de Cristo es un locurón de película. Mel Gibson muy metido en lo que tú comentas, en ese dolor de los últimos días y la muerte de Cristo. Una película que está producida, que está hecha en 3 idiomas, arameo, hebreo y latín, con lo cual es la película de mayor recaudación que no es de lengua inglesa. Tiene este récord, y una película que en Estados Unidos fue calificación R, por eso que contamos, porque es absolutamente gore en algunos momentos de la película, absolutamente explícita en todo lo que los romanos supuestamente le hicieron a Jesucristo. Entonces, pues ese baño de sangre, ese meme, ¿no?, que queda también, esa fotografía de Jim Caviezel vestido de Jesucristo bañado en sangre, con Mel Gibson al lado comentándole un poquito la jugada. Yo creo que innecesariamente violenta. Es decir, sí, porque no va de eso. La historia de Jesucristo no va de eso. Exactamente. Pero bueno, una película que sin duda ha quedado para los anales de la historia, porque seguimos hablando de ella. Discúlpeme, por cierto, el año que viene, en febrero, tendremos la segunda parte. ¿La resurrección de Cristo? Sí. Tendremos la resurrección, que tratan los 3 días que hay entre la muerte y la nueva llegada de Jesucristo, con Mel Gibson, con Caviezel, con toda la tropa, otra vez a tope. Pero Caviezel, ¿qué hará? ¿Estar ahí? Bueno, igual hay un flashback, alguna cosa así. Caviezel en una de las entrevistas, de hecho, ha dicho que va a ser la película más grande de la historia del cine, como no podía ser de otra manera, evidentemente. Le creemos a pies juntillas porque es algo que no hemos escuchado jamás de un nuevo estreno. Nunca. Estaremos atentos. Y desde una perspectiva bastante diferente, se nos cuela nuestro número 2, peliculón tremendo, un elenco a un nivel descomunal, un guión súper sólido y además, ¿por qué no decirlo? No es del género de terror, pero cuando te metes en la historia que cuenta, que es real, sí que te da bastante miedo. Y Jan, hablamos del film de 2015 de Tom McCarthy, Spotlight. Acojona. Y acojona porque está basada en hechos reales y acojona porque está basada en hechos reales, en este caso puntuales, pero sabemos que ha sido un problema global, que es la pederastia dentro del seno de la religión, de la Iglesia Católica, no diremos de la religión católica. En este caso, una película que ganó el Oscar en 2015 y que nos habla de estos periodistas del Boston Globe que pues desenmascaran a todos estos escándalos de casos de pedofilia precisamente ocultos en la Iglesia Católica de los Estados Unidos. Sí, señor. Creo que fue la primera película de Michael Keaton después de su resurgir, y si me permitís, de su resurrección artística tras Birdman, ¿no? Birdman, ya sabéis que lo volvió a poner otra vez
en primer plano y ahí llegó Spotlight, pero además, Isan, como decíamos, Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liv Schreiber, Stanley Tucci, hay otro actor que se me ha ido el nombre, pero es bueno, el actor que hace de padre de Tony Stark en el UCM, también está allí, creo que es el editor del periódico, todo el elenco a un nivel genial. Creo que no está en plataformas ahora, pero desde luego merece la pena echarle el guante, comprarla en Blu-ray, es a lo que nos estamos refiriendo, evidentemente, y vedla, porque merece mucho la pena. Sin embargo, y aquí vamos a tirar un poquito del tópico, ha sido una lista bastante alejada de lo que se suele comentar en estas fechas, pero el número 1, lo sentimos mucho, tiene que ser para una película que no se hizo en arameo ni en hebreo, que no relata probablemente ningún hecho real de forma fidedigna, que tampoco seguramente pretendía ofender, sino solo divertir, pero acabó ofendiendo más que todas las de la lista juntas. Hablamos, como no puede ser de otra manera, de la obra, probablemente de los Monty Python, La vida de Brian. Una película de 1979 que, como bien comentas, a día de hoy todavía sigue escociendo en según qué personas, y por eso es una maravilla atemporal. Se puede ser original con las películas para ver en Semana Santa, con todas, excepto con la primera. Tiene que ser La vida de Brian, sí o sí, porque los Monty Python hicieron un peliculón realmente espectacular con Graham Chapman haciendo de este Brian, que bueno, tuvo la mala suerte de nacer el mismo día, en el mismo momento, a la misma hora que nuestro querido Jesucristo. Los Reyes Magos se equivocaron y a partir de aquí el despiporre. Una película que, si decíamos antes que el comentario este de Oscar Isaac en Ágora era temporal, pues aquí todo también, esas izquierdas que se pelean, esa gente que dice que ha hecho los romanos por nosotros, no, todos esos detalles realmente brutales, absurdos, que definen a los Monty Python de la mejor manera posible. Los recordamos: John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin y Terry Jones también a la dirección, aunque yo creo que la película es coral. La película es de todos, y hay que recordar también la memoria de George Harrison, porque él fue quien produjo la película. Él pagó los 3 millones de libras, porque cuando le hablaron de la película dijo: yo esta película quiero verla. Nadie quería apostar por ella, no encontraban financiación ninguna. Cuando le comentaron de qué iba a ir, dijo: yo quiero verla. Eric Idle en su momento, más adelante, diría que fue la entrada más cara de la historia del cine, porque claro, la pagó él, solo la pagó la película para poder verla en una pantalla. Y es una película, por cierto, que nosotros utilizamos un fragmento para hacer un pequeño vídeo de doblaje de coña que podéis ver en el canal. Desde su mismo inicio está Jesús haciendo un discurso y ya hay unos cuantos idiotas ahí peleándose de qué ha dicho, no sé qué y tal. Y desde ahí es una cuesta abajo sin frenos, en el sentido de que es un despelote desde el principio hasta ese final maravilloso con el Always Look to the Right Side of Life, nara, 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 nara. Es decir, espectacular. Si os gusta la película y no la habéis visto, podéis encontrar en YouTube y con subtítulos fácilmente la intervención del propio Eric Idle y de John Cleese en un programa de debate de la BBC. Michael Palin. Michael Palin, perdón. Sí, señor, era Michael Palin. Donde ellos van a defender la película ante dos grandes representantes de la Iglesia católica, en este caso de Inglaterra. Creo que es incluso mejor que la propia película, esa intervención. Se puede encontrar en YouTube también, forma parte del documental de la historia de Brian. Y Michael Palin también en su momento dijo que fue el peor momento de su vida, porque provenía de una familia muy católica y le pesaba mucho todas las críticas a esta película. Y hay que decir, bueno, lo que comentabas ahora, que tenían delante a un periodista católico de los más grandes de Inglaterra, a un obispo de Inglaterra, y los que fueron más elocuentes y los que fueron mejores interviniendo y dando mejores argumentos a la hora de profundizar en la vida de Jesucristo y en apoyar su propia película, fueron los cómicos. Así es. Bueno, genios y figura, indudablemente. Por cierto, Michael Palin le pesaban mucho las críticas, pero rodó la película, es decir, leyó el guión, estuvo allí, hizo escenas. Ya se podía imaginar en el año 79 por dónde iba a ir la cosa. Pero bueno, sí. Incluso vimos algo muy poco usual, incluso a día de hoy, que es un desnudo frontal del propio Graham Chapman cuando sale a abrir la ventana y dice:
hostia, ¿quién es toda esta peña? Yo he salido aquí a airearme lo mío y sí, sí. En fin, divertidísima. Dejadnos en caja de comentarios cuál es vuestra favorita de la lista o si añadiríais alguna que encaje en la Semana Santa y que todavía no hayamos nombrado. Nosotros volveremos con mucho más. Lo haremos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.